Buenos días para todos. Les vamos a dejar la clase de nutrición de la Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca UNIC. Esta clase consta de dos partes. La primera parte se las voy a dar yo, que mi nombre es Flavia Álvarez, y la segunda parte va a estar a cargo de la licenciada Leticia Rojas. Lo que queremos transmitirles con esta diapositiva es que la educación dentro de la atención, sea nutricional o sea médica, es lo más importante en el proceso. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos enseñar al paciente para que se pueda empoderar de la información que le estamos brindando y del conocimiento, difícilmente vamos a lograr que logre cambios en su comportamiento. Por eso dice la educación y el equipo multidisciplinario. Y lo más importante es que el mensaje que le vamos a transmitir a nuestros pacientes es un mensaje único. Para eso es tan importante la comunicación entre el equipo multidisciplinario. Los pacientes que llegan a nosotros en la policlínica, por supuesto que vienen con la debida derivación médica. El médico verbalmente nos transmite cuál es la situación de salud del paciente y a su vez nos da la historia clínica. Por supuesto que necesitamos que el paciente acepte venir a la consulta con nutrición y en la evaluación y seguimiento médico-nutricional es sumamente importante para ir ajustando en cada etapa de su enfermedad el plan de alimentación. Las recomendaciones higiénico-dietéticas que nosotros vamos a elaborar siempre tienen que partir de la base de lo que serían las recomendaciones para la población uruguaya. Estas son las últimas recomendaciones que hizo el Ministerio de Salud Pública, donde ustedes ven un icono que podría ser un plato, ¿sí? Donde los diferentes grupos de alimentos están representados con el tamaño que correspondería según el tamaño del grupo, lo que nosotros deberíamos consumir más y aquellos grupos de alimentos que nosotros tenemos que cuidar. La particularidad que tiene este icono, que es el último, es que al plato o a la rueda le han agregado determinadas consignas. Arriba ustedes ven que dice movete, es decir, tratar de recomendar la realización de la actividad física siempre acorde a la edad y a las patologías que pueda presentar. Y a su vez abajo lo que trata de promover es el consumo de comida casera. Vieron que hay dos personas haciendo mandados, están cocinando en familia y allí están comiendo, compartiendo la mesa familiar, donde no se recomienda que durante la misma se mire la televisión o se utilice los celulares. Es decir, que se promueve la comida casera en familia con intercambio, con diálogo. Por eso es que le pusieron a la izquierda más actividad física y debido a la incidencia de determinadas enfermedades en nuestra población, es que incluyeron en rojo menos sal y azúcar. Y a su vez abajo hay mensajes cortitos y concretos donde dice evita en el día a día productos tales como, y habla básicamente sobre alimentos que son industrializados, ricos en grasas saturadas y ricos en grasas trans y ricos en sodio. Entonces, vieron que ahí dice evita en el día a día, porque si estamos hablando de población sana, este icono es para toda la población uruguaya. No se los estamos prohibiendo, estamos tratando de promover el consumo de otros alimentos y bajar el consumo de los últimos que les mencioné. Como les estaba diciendo, los alimentos procesados son ricos en grasas trans, en grasa, en sal. Y acá lo que les muestra el Ministerio dentro del libro que acompaña estas recomendaciones es simplemente a modo visual, cómo se dan cuenta y salta a la vista, que si hablamos de alimentos naturales, el ingrediente es el alimento, hay un único ingrediente. Si hablamos de un alimento procesado o con poco procesamiento, la lista de ingredientes ya sube a 4, o sea que son aditivos. Y cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, la lista de ingredientes se incrementa muchísimo
Y lo que tenemos que tener presente es que los alimentos ultraprocesados van en detrimento de un buen estado de salud porque promueven el estado de inflamación crónico. Por eso es que tenemos que desalentar el consumo de estos alimentos. ¿En base a qué el Ministerio hace estas recomendaciones? En base a las cifras alarmantes que tenemos de sobrepeso y de obesidad en la población uruguaya. Fíjense que en los adultos es casi un 65% entre sobrepeso, entre sobrepeso y obesidad. Y en adolescentes es casi un 30%. Por eso es que las guías se basan en nuestra situación y en nuestros hábitos alimentarios. Entonces, el Ministerio muestra que es una guía adaptada a los nuevos tiempos. El problema es que las enfermedades crónicas no transmisibles están en aumento, están relacionadas con una inadecuada alimentación y por lo tanto son un verdadero problema de salud pública. ¿Qué les queremos mostrar a ustedes con este esquema en el modelo de atención que fue adaptado de la Asociación Americana de Diabetes? Es que el proceso de atención nutricional consta básicamente de 4 etapas, que ahora las vamos a ir viendo de a una, que en cada una de las etapas podemos avanzar a la siguiente, pero a su vez podemos volver para atrás. Pero lo más importante de todo esto es que no se trata únicamente de la relación entre el profesional y el paciente, sino de todas las cosas que están relacionadas con nosotros y que tienen que ver, en principio, con el propio individuo, como ser el conocimiento, la colaboración, el pensamiento crítico, las habilidades y las competencias, la práctica basada en la evidencia. Por supuesto que nosotros vamos a estar brindando recomendaciones que ha sido estudiado y comprobado que son beneficiosos, así como en medicina los tratamientos que se llevan adelante son aquellos que han demostrado un beneficio para la salud. Pero más allá de eso que está directamente relacionado con las personas que se están relacionando en el momento de la atención, sino que estas personas están inmersas en un sistema, están inmersas en una sociedad, están inmersas en un país. Entonces no podemos olvidar todos estos conceptos a la hora de atender un paciente, porque nosotros tenemos que tener en cuenta si hay un problema de crisis económica, entonces nuestra población, en el caso del Hospital de Clínicas, es probable que tenga dificultades económicas, teniendo que ver con la realidad que vive o no el país en ese momento. Tenemos que tener en cuenta cómo funciona el sistema de salud, por si nosotros tenemos que referir al paciente a algún otro centro. Por ejemplo, en un paciente desnutrido, si el hospital no cuenta con los recursos para poder darle suplementos nutricionales, bueno, los referimos a salud pública, donde sí sabemos que hay buena disponibilidad, o si el paciente no tiene ningún tipo de ingresos, lo que podemos hacer es enviarle una carta linda. O sea, nosotros tenemos que estar al tanto de cuáles son las herramientas con las cuales podemos contar para poder ayudar a este individuo a que lleve adelante el tratamiento que sea planteado con las menores dificultades posibles. Empezando con la atención nutricional. Cuando nosotros recibimos el paciente, yo les decía que viene derivado del médico, que nos cuenta cuál es su estado de salud. Nosotros allí vamos a hacer un diagnóstico nutricional. Importante porque a partir de este diagnóstico es que nosotros vamos a planificar. Si hacemos un diagnóstico erróneo, todo lo que sigue para adelante va a estar equivocado. Para nosotros hacer el diagnóstico utilizamos diferentes indicadores o diferentes herramientas. La anamnesis alimentaria nutricional y la valoración del estado nutricional a través de indicadores antropométricos. Para hacer la anamnesis alimentaria podemos utilizar diferentes métodos o podemos utilizar la mezcla de varios. Hay uno que se llama modelo típico,
que nosotros le preguntamos el detalle de qué consume en desayuno, en almuerzo, en merienda, en cena, si realiza colaciones, si hay alimentos que no los tolera o los rechaza. Pero también nosotros podemos utilizar la frecuencia de consumo y preguntarle, bueno, si usted me dice que come tortas fritas, ¿con cuánta frecuencia? Porque capaz que en el desayuno me relata tortas fritas y es una vez a la semana, o capaz que me relata tortas fritas o bizcochos y es todos los días de la semana. Por eso también utilizamos la frecuencia de consumo para poder estimar cuáles son sus hábitos alimentarios y cuál es su ingesta calórica. Y el recordatorio de 24 horas es sumamente sencillo, es simplemente pedirle que nos relate el día anterior a la consulta qué fueron los alimentos o las preparaciones que consumió. Cuando nosotros hacemos control en un paciente, que en el caso de insuficiencia cardíaca puede venir descompensado, con mucho líquido, la presión arterial sumamente alta, el recordatorio de 24 horas nos puede dar una aproximación a ver si su descompensación está relacionada con las ingestas. A veces es que no tomó la medicación, entonces eso ya se lo pregunta el médico. A veces es la sumatoria de varios aspectos. En cuanto a la valoración del estado nutricional, esto ustedes lo manejan y lo conocen, utilizamos el índice de masa corporal, que es el peso sobre la altura al cuadrado, y ahí tienen la clasificación según el rango. Importante saber que en los adultos mayores no podemos tomar los mismos parámetros de normalidad que para la población joven o adulta. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de calificar a un paciente o clasificar al paciente, ¿sí? Porque de pronto un adulto mayor que siempre fue sumamente delgado, le hacemos la valoración del estado nutricional y nos da por debajo de 23 o nos da, sí, 22,5. Pero nosotros le preguntamos cuál fue su peso habitual y nos dice que toda la vida pesó 50. Ahora viene con 60, más allá de que el índice de masa corporal nos dé debajo de la normalidad, probablemente la vamos a calificar como normopeso, ¿sí? Lo mismo una persona que toda su vida tuvo sobrepeso, hasta los 28 la podemos considerar como normal, siempre teniendo en cuenta otros indicadores. Una cosa que es importante en relación al peso es no solamente evaluar el peso actual del paciente, sino que tenemos que valorar el peso habitual y la pérdida de peso en el tiempo. Porque por índice de masa corporal un paciente nos puede dar que tiene obesidad grado 1 por su índice de masa corporal, por ejemplo, de 33 kilos por metro cuadrado, y quizás para nosotros sea un paciente de alto riesgo. ¿Cómo se considera esto? Simplemente preguntándole al paciente si ha perdido peso, cuánto pesaba y en qué periodo de tiempo fue esa pérdida de peso. Pérdidas de peso sumamente bruscas no son recomendadas, ahora eso lo van a hablar con Leticia, entonces tenemos que tener en cuenta que a veces hay alguna otra enfermedad que puede estar alterando su estado nutricional. Otro de los indicadores que nosotros utilizamos para completar el diagnóstico nutricional es la circunferencia de la cintura, ¿sí? Según la recomendación de la OMS, hay que tomar la distancia entre el último reborde costal y la cresta ilíaca en el punto medio, ¿sí? Ahí ustedes tienen los puntos de corte para hombres y para mujeres y les pusimos esta fotografía adrede para que se acuerden de nosotras. La cintura debe ser tomada sobre la piel, ¿sí? Nunca debe ser tomada sobre la ropa. Pasando al segundo punto de lo que tiene que ver con la atención nutricional. Tenemos que hacer, dijimos, un buen diagnóstico para que nuestra intervención sea adecuada. La intervención que vamos a planificar y a ejecutar, todo probablemente en la misma consulta. Para terminar con mi parte, les quiero dejar este mensaje que es muy importante, que
en la atención o los factores que están influyendo en la atención nutricional son variados. Entonces, hay factores que son de la persona, ¿sí? Que tienen que ver con la disposición y la aceptación, no solo de su enfermedad, sino a recibir ayuda, la disposición que tenga de aprender conceptos nuevos, la capacidad cognitiva del paciente, que no se evalúa sabiendo simplemente hasta qué año de educación formal tiene el paciente cursado. Si bien nosotros preguntamos eso en la consulta, hay que relacionarse con el paciente para darse cuenta si el paciente, a pesar de no haber podido acceder a la educación formal, tiene posibilidades de comprender el mensaje y de esa forma lograr que sea suyo. ¿Sí? Les digo esto y acuérdense que es sumamente importante porque hemos tenido pacientes analfabetos donde no le podemos dar, por supuesto, una dieta escrita y se las explicamos verbalmente y los pacientes que son sumamente inteligentes logran retenerlo y se van con el mensaje que necesitamos que les llegue y simplemente no tuvo la oportunidad de acceder a la educación formal, lo cual no quiere decir que el paciente no sea inteligente, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta el estado nutricional en diferentes situaciones de la vida o situaciones fisiológicas, porque no es un paciente que se sienta enfrente a nosotros y tiene insuficiencia cardíaca porque viene a la policlínica de insuficiencia cardíaca. Este paciente a su vez puede tener reflujo gastroesofágico, hemorroides, divertículos, diabetes, alguna neoplasia. Entonces tenemos que tener en cuenta toda la situación de salud del paciente para elaborar un plan adecuado. Y hay otros factores que son extrínsecos, que no tienen que ver con el paciente. Algunos tienen que ver con nosotros, con el compromiso que tenemos a la hora de realizar nuestra tarea. Cosas que tienen que ver con el paciente, que son el contexto familiar y cultural. A veces hay alimentos que no los consumen en determinadas culturas, a veces tiene un contexto familiar que no ayuda, que no colabora. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. También el nivel socioeconómico que nos va a condicionar a la hora de armar un buen plan. Y lo que hablábamos de los alimentos ultraprocesados, que cada vez es mayor la oferta, en general son de bajo costo, ¿sí? Y a eso se le suma el descenso progresivo del hábito de elaborar comida casera. Por eso es que en la rueda que yo les mostraba con los alimentos, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública dicen disminuir el consumo de estos alimentos y tratar de retomar el hábito de hacer las compras en familia, programar el menú, cocinar juntos y compartir a la hora de la mesa. Bueno, ahora los voy a dejar con Leticia Rojas, que les va a dar la segunda parte de esta clase. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Leticia Rojas, como dijo Flavia. Yo también soy licenciada en nutrición y formo parte del equipo de la UMIC. Y para continuar con la presentación, como ven en la diapositiva, tenemos que plantearnos, cuando estamos frente a un paciente y vamos a planificar su plan de alimentación, las metas que nos vamos a plantear, qué objetivos queremos lograr en ese paciente. Entonces, las metas tienen que ser individualizadas. No siempre nos vamos a plantear los mismos objetivos con todos los pacientes. Por ejemplo, si partimos de un paciente, como dijo Flavia, en el que ya realizamos el diagnóstico nutricional y sabemos que es un paciente que está normonutrido, que tiene un peso normal, que siempre tuvo un peso similar, no ha bajado ni ha aumentado de peso, nos vamos a plantear un plan de alimentación que llamamos normocalórico, donde, bueno, haremos con algunas particularidades por su insuficiencia cardíaca, haremos algunas recomendaciones, pero no tenemos por qué hacer un ajuste de calorías. Es diferente si, por ejemplo, estamos hablando que estamos frente a un paciente adelgazado en el que notamos que ha bajado de forma involuntaria su peso, que puede ser consecuencia de alguna patología, por ejemplo, neoplásica, o porque ha disminuido su apetito, o diferentes razones que lo han llevado a bajar de peso.
sin haberse propuesto lograrlo, y bueno, entonces en ese caso estamos hablando de un paciente que consideramos que está en riesgo nutricional, donde lo que vamos a proponernos es lograr recuperar el estado nutricional. También puede pasar que estemos frente a un paciente donde haya un exceso de peso, donde tenga el paciente sobrepeso o obesidad, que como vieron las cifras en el país son muy altas, de malnutrición por exceso, o sea que nos vemos enfrentados con mucha frecuencia a estas situaciones, y bueno, en esos casos el objetivo que nos planteamos en el plan de alimentación es lograr una reducción de peso, que después vamos a ver de qué forma lo hacemos, donde logremos un peso más saludable para el paciente y llevarlo a mejorar su estado nutricional. Tenemos que tener mucho cuidado, como dice en el último punto, con los pacientes que están perdiendo su peso de forma involuntaria, porque podemos llegar a lo que se llama la caquexia. ¿Cómo hacemos para lograr un descenso de peso? Nosotros, cuando tenemos un paciente que tiene sobrepeso u obesidad, nos planteamos el objetivo de una reducción de peso corporal porque hay evidencia científica que nos demuestra que tiene muchos beneficios a nivel de lo que es mejorar el perfil lipídico, por ejemplo, logrando una disminución de lo que son los triglicéridos y logrando un aumento de lo que es el colesterol HDL. También tiene un efecto positivo el descenso de peso corporal en lo que son las cifras de presión arterial. Algo muy importante en estos pacientes, que logremos que la presión arterial se mantenga en valores normales. Y también se logra mejoría en lo que es la insulinoresistencia. Pero el descenso de peso lo tenemos que lograr de forma no brusca, sino que queremos un descenso que sea gradual, porque no es saludable que el descenso de peso se dé de forma muy rápida, porque si no, aparte de disminuir la masa grasa, que es lo que sí queremos lograr, podemos correr el riesgo de disminuir lo que es la masa muscular. Entonces, nosotros, cuando estamos frente a un paciente en el que nos proponemos el objetivo de lograr un descenso de peso, lo que queremos es una reducción calórica moderada. ¿Y cómo logramos esta reducción calórica moderada? Podemos aplicar dos métodos y comparar. Por ejemplo, una forma es a través de fórmulas que tienen en cuenta el peso actual del paciente o el sexo, la actividad física. Logramos a través de esas fórmulas un requerimiento calórico para mantener ese peso corporal. Entonces nos da, por ejemplo, para una persona que tiene determinada actividad física y determinado peso, nos da, por ejemplo, que su requerimiento son 2.000 calorías. Entonces, una forma para lograr que esa persona logre un descenso de peso corporal es reducir esas calorías en 500, 600 calorías y darle un plan, por ejemplo, un plan de alimentación de 1.500 calorías. O sea que estamos dándole 500 calorías menos de la que calculamos que es su requerimiento. Pero podemos aplicar otra forma, que es hacer un cálculo aproximado de lo que es su ingesta real. Es decir, nosotros cuando hacemos el interrogatorio de sus hábitos alimentarios, podemos estimar más o menos cuántas son las calorías que a diario está consumiendo. Pero supónganse que esa persona a la que estamos interrogando nos da que su ingesta real es 3.000 calorías. Si yo le doy un plan de 1.500 calorías, estoy reduciendo un 50% de las calorías habituales que consume, que es demasiado brusco ese cambio. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es hacer una reducción de un porcentaje de entre un 20 y un 40% de esa ingesta real, y capaz que con un plan de 2.000 calorías ya estamos logrando un descenso de peso, pero de forma gradual y no de forma brusca. Por eso es importante que podamos aplicar varios métodos de cálculo y comparar a ver cuál es para esa persona o para ese paciente lo más adecuado. Creo que me faltó presentar algo acá. Volví para atrás, perdonen, porque me faltó una diapositiva que no me di cuenta que no la pasé, que establece, en esta diapositiva establece cuáles son los criterios que tenemos más en cuenta como para hacer recomendaciones en un paciente con insuficiencia cardíaca,
que además de ser individualizado y de tener en cuenta el estado nutricional del paciente, tenemos que tener en cuenta además otras comorbilidades que pueda tener. Entonces, un plan de alimentación para un paciente con insuficiencia cardíaca que además tiene diabetes o enfermedad renal, por ejemplo, nos va a llevar a ajustar otros nutrientes que en otros pacientes que no tengan esas patologías no lo tendríamos por qué hacer. Por ejemplo, si estamos frente a un paciente que además tiene enfermedad renal, tenemos que, por ejemplo, controlar proteínas o algunos minerales que tenemos, por ejemplo, el potasio en algunas situaciones, o si estamos frente a un paciente con diabetes, tenemos que hacer ajustes de lo que son los hidratos de carbono, cuidar el fraccionamiento de ellos. Pero lo que sí tienen en común todos los pacientes con insuficiencia cardíaca es que tenemos que controlar lo que es la ingesta de sodio, la ingesta de líquidos, la calidad de las grasas y lo que es el consumo de fibra. Ahora sí vuelvo para la que estábamos viendo, que es la ingesta de sodio. Es importante el rol del sodio como causa de retención hídrica, por eso a todos los pacientes que tenemos con insuficiencia cardíaca les recomendamos lo que llamamos una dieta hiposódica moderada. Cuando un paciente consume sal, consume una ingesta muy alta en sodio, puede retener líquidos y aumentar de peso y descompensar su insuficiencia cardíaca. Por eso se les aconseja pesarse con frecuencia para evaluar si tienen una variación de peso muy brusca en pocos días. Eso puede estar demostrando que están con retención hídrica y bueno, en esos casos tienen que por supuesto consultar. Entonces, les recomendamos una dieta hiposódica moderada, que eso significa que en ese plan de alimentación podemos dar como máximo 2 a 3 gramos de cloruro de sodio. ¿Cuáles son los alimentos que tienen sodio? En realidad el sodio está presente de forma natural en todos los alimentos, en muchos alimentos, pero cuando hacemos un plan de alimentación con alimentos naturales, no llegamos a un total de más de 500 miligramos de sodio. Y se acuerdan que decíamos que la meta que nos planteamos en una dieta hiposódica es de 2.000 a 3.000 miligramos de sodio, de cloruro de sodio, lo que sería más o menos 1.200 miligramos de sodio, porque el 40% es sodio y el 60% cloro. Entonces nos quedaría un margen en realidad de sodio para poder aportar si llegamos con el plan de alimentación a 500 o 600 miligramos de sodio y les estoy diciendo que el tope podría ser 1.200, nos quedaría como 500 o 600 miligramos de sodio que podríamos permitirle. Pero no estamos recomendando agregar sal a las comidas, porque también nos estamos manejando muchas veces con las transgresiones dietéticas que los pacientes generalmente tienen, puede ser con una frecuencia esporádica o puede ser que sea semanal, del consumo de alimentos que tienen ya agregado de sal. O sea, por ejemplo, como ven en las fotos, el consumo de fiambres, el consumo de quesos, el consumo de algunos snacks, el consumo de pan o galletas que son, que son comunes, que no son sin sal. Por más que los pacientes digan, bueno, pero no les siento un sabor tan salado, sabemos que tienen agregado de sal. Entonces, lo que tenemos que aconsejarle a los pacientes es que no tienen que agregar sal a las comidas y por supuesto darles las herramientas de cómo saborizar las preparaciones. En general les damos la lista de todos los condimentos permitidos o autorizados para poder saborizar las comidas y que puedan adaptarse de forma más rápida o más fácil a la ausencia de sal. A algunos pacientes les cuesta más que a otros, pero lo que importa es que podamos asesorarlos como para que puedan darse idea de cómo condimentar los alimentos. Y además recomendar no solo no agregar sal a las comidas, sino evitar los alimentos que ya vienen con agregado de sal, que bueno, fueron los que comentábamos. También es muy común que muchos pacientes usen los caldos en cubos para preparar, por ejemplo, sopas o guisos y saborizar, las sopas instantáneas, que a veces en el periodo de invierno hay mucha gente que en vez de cenar se prepara de esas sopas de sobre. Entonces explicarles que son alimentos que tienen un alto contenido en sal y que están contraindicados. Sin ser, los alimentos que tienen un alto contenido en sal, igual tenemos que asesorar a los pacientes cuando van a un supermercado o a un lugar a comprar alimentos industrializados, que de repente no tienen un agregado importante de sal, pero
les tenemos que enseñar lo que son la lectura de las etiquetas, porque muchos, por ejemplo, galletitas o panes, tienen de repente un contenido moderado en sodio que puede o no permitirse al paciente que consuma en alguna oportunidad. Entonces, lo que les tenemos que enseñar es algunos pasos que tienen que seguir cuando se ven enfrentados a un producto. Tienen que mirar en el envase, identificar la información nutricional que tiene que estar declarado, los nutrientes que contienen por porción. Entonces el primer paso es mirar, bueno, cuál es la porción. En este caso del ejemplo, por ejemplo, la porción es media taza. Luego que identifican cuál es la porción, y la información va a estar aportada para esa porción, identificar qué cantidad de sodio está declarada. En este caso, por ejemplo, dice 30 miligramos de sodio, tiene esa media taza, o sea que la porción es 30 miligramos de sodio. ¿Eso estaría permitido o no? Bueno, vemos el paso 3 y tenemos como recomendación que cuando un producto tiene una cantidad menor a 140 miligramos de sodio por porción, podríamos permitirle al paciente consumir. Por supuesto que una porción en el día, ¿no? Si estamos hablando de que en este producto esta es la información que tiene por porción, pero el paciente se come muchas porciones en el día, ahí ya estaríamos pasándonos de la cantidad que puede. Pero si es una porción en el día y es solo de este producto, de repente podríamos permitirle consumir. Entonces lo que hacemos muchas veces es enseñarles esto, o que si tiene dudas nos traiga de repente el envase o la etiqueta, si pudo recortar, de algún producto que quiere consumir, y lo podamos asesorar en la consulta. Nosotros en el libro que les comentaba Flavia, que ya les mostró algunas fotos de lo que son las guías alimentarias del Uruguay, tenemos como recomendación general que, bueno, las preparaciones ideales son las que se hagan con alimentos naturales, que sean preparaciones caseras, y evitar lo que son los productos procesados o ultraprocesados, por lo que Flavia ya les explicó. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en esta imagen, una comparación del contenido de calorías, de grasas totales y de grasas saturadas y de sodio de algunos alimentos, y para que vean la diferencia entre lo que es una preparación casera, cuando en el primer dibujo es el dibujo de un plato que puede ser un guiso, un estofado, una cazuela, pero preparada en el hogar, donde no se le agregó sal, comparado con, por ejemplo, un plato de una pasta rellena. Sabemos que los rellenos de las pastas tienen en general agregado de sal. Entonces, si ven, por ejemplo, en el contenido en sodio, ven que el plato de guiso o de cazuela o de lo que sea preparado en casa, comparado con el contenido en sodio de la pasta rellena, es mucho más bajo el de la preparación casera. También tenemos la comparación, por ejemplo, con lo que es una porción de pizza, o con lo que son las papas prefritas congeladas, o lo que es después en el último dibujo, por ejemplo, una hamburguesa al pan, que ven que el contenido en sodio se dispara, el contenido de grasas también es más alto. En la segunda imagen tenemos no una preparación, sino un alimento natural. Por ejemplo, una porción de carne comparado con lo que es una hamburguesa, de las que ya vienen congeladas, comparado con lo que es un pancho o un fiambre, como el jamón, la mortadela o las nuggets de pollo. Si ven, el contenido de sodio, de calorías, de grasa, es mucho menor si hablamos de la carne natural, que si hablamos de los productos que ya vienen procesados, porque tienen agregados de muchos aditivos. Otro punto importante para los pacientes con insuficiencia cardíaca, además de controlar el sodio, que fue lo que estuvimos viendo hasta ahora, es el control de la ingesta de líquidos. Los pacientes tienen que controlar la ingesta de líquidos, y en general está recomendado, todo depende del estado de retención hídrica que tengan, si están con edemas o no, pero está recomendado alrededor de 1,5 litros, 2 litros de agua al día. Si los pacientes están con retención hídrica, tenemos que hacer reducción de la ingesta de líquidos hasta lograr disminuir esos edemas, y tenemos que explicarle a los pacientes que cuando controlan los líquidos no estamos hablando solo de el agua, sino de todo lo que a temperatura ambiente tiene
es líquido. Por ejemplo, también la leche, las infusiones, si toman un té, un café, las gelatinas, todo, cuando tenemos que hacer control de líquido, todo eso lo tenemos que medir. Aparte del control de líquidos y del control de sodio, algo que tenemos que controlar también es el tema de las grasas, sobre todo lo que es la calidad de las grasas. No es lo mismo las grasas que llamamos saturadas que las que llamamos insaturadas. Lo que tenemos que promover es que haya una relación de grasas en la que los ácidos grasos saturados sean un porcentaje menor a lo que son los insaturados, los mono y los poliinsaturados. Las grasas saturadas son las que vienen relacionadas con los alimentos de origen animal, con las grasas, por ejemplo, de las carnes, las grasas de los lácteos, por ejemplo, lo que es la manteca o la leche entera, lo que es la piel del pollo, la grasa visible de las carnes, bueno, todo lo que es derivado como fiambres, quesos. Después también están las grasas que llamamos trans, que son, por ejemplo, desde la foto que ven ahí de unas donas o unos productos de repostería o de panadería, que son grasas que muchas veces vienen del proceso de hidrogenación de los aceites que terminan convirtiendo en sólido las grasas de los aceites, y son esas famosas grasas trans que utilizan mucho en la elaboración de los productos de panadería o repostería. Y por otro lado tenemos al costado lo que llamamos grasas insaturadas, que son las que queremos promover el consumo y son las que están en los aceites vegetales, en los frutos secos, en el pescado, en lo que es la palta, por ejemplo. Entonces, ¿por qué estamos insistiendo con que los alimentos con grasas insaturadas queremos promover el consumo? Voy a pasar esta y después les explico. Porque hay evidencia que los alimentos con grasas insaturadas tienen beneficios para la salud, sobre todo en lo que son en mejorar el perfil lipídico. En esta imagen que tenemos acá también de las gabas, tenemos la comparación también de algunos productos panificados que tienen un contenido menor de calorías o de azúcares o de grasas cuando tienen menor cantidad de aditivos. Por ejemplo, una porción de un pan común, que muchas veces está como el mito de que si alguien tiene que bajar de peso no puede comer pan, y muchas veces el pan, si estamos hablando de un pan francés, un pan que no tiene un contenido en grasa importante o incluso a veces no tiene nada de grasa, tiene muchas menos calorías y tiene menos azúcar y menos grasa que si estamos hablando de cereales, por ejemplo, para el desayuno, o si estamos hablando de snacks o dulces, galletitas dulces, alfajores. En estas tablas la comparación es para mostrar que muchas veces los productos como galletitas, snacks, que están como de repente considerados que son, que están permitidos o que es mejor que el pan, como ven, el pan tiene muchísimo menos calorías y menos grasa. Todo depende de la cantidad de lo que se consuma. Siempre les tenemos que decir eso, que consumiendo con moderación hay un montón de alimentos que se pueden incluir. Otro punto que veían dentro de lo que es lo que controlamos en un paciente con insuficiencia cardíaca, además de lo que es el sodio, los líquidos, las grasas, es los alimentos que son fuente de fibra. La fibra está presente en lo que son vegetales, frutas, productos integrales, leguminosas. Leguminosas son lentejas, porotos, garbanzos, que en realidad son alimentos que cuando tenemos que hacer, las leguminosas me refiero, un control de calorías, tenemos que medir un poco la porción, pero tienen el beneficio de tener un alto aporte de fibra. ¿Y por qué insistimos con que los pacientes consuman mayor cantidad de fibra? Porque también hay evidencia que muestra que tiene beneficios sobre lo que es el perfil lipídico, sobre todo disminuyendo lo que es el colesterol LDL, logrando mejor control metabólico, porque produce una reducción de lo que es la glicemia postprandial. Y además la fibra tiene como beneficio, cuando queremos lograr un descenso de peso, que nos aporta saciedad con una baja densidad calórica. Es decir, si por ejemplo comparamos las calorías de un plato de ensalada o de una verdura, por ejemplo, preparada al horno, comparado con las calorías que tiene medio plato de arroz o de puré de papas, es muchísimo menor la de las ensaladas o las verduras preparadas al horno, por ejemplo, calabacín, zapallito,
comparadas con la de los cereales o de los tubérculos, entonces le va a poder otorgar mayor saciedad y ocupar el plato con alimentos que tienen más fibra y tienen menor cantidad de calorías cuando queremos, por ejemplo, también lograr esto, ¿no?, del descenso de peso. Una vez que tenemos elaborado el plan de alimentación, con todos los puntos que tengamos que tener en cuenta para ese paciente, le vamos a entregar el plan, pero al paciente lo tenemos que seguir y tenemos que monitorear en una próxima consulta, en un próximo control, ver si ese plan de alimentación resultó, si el paciente pudo adherir a esas recomendaciones que le dimos, si esas recomendaciones o esos objetivos que nos habíamos planteado, de por ejemplo lograr reducción de peso, lo pudimos llegar a cumplir, si no se cumplió, ver cuáles fueron las dificultades para mejorarlo, y es la etapa del proceso de atención nutricional, la última etapa que se llama monitoreo y evaluación, en la que chequeamos eso y chequeamos también lo que es la paraclínica para ver si los parámetros bioquímicos que queremos mejorar se pudieron mejorar, o también puede pasar muchas veces que cuando viene el control encontramos que algún otro valor de paraclínica, por ejemplo la glicemia o el perfil lipídico, o lo que es la creatinina, la urea, por ejemplo, puede haberse visto afectado y tenemos que de repente hacerle un ajuste a ese plan de alimentación que entregamos inicialmente y hacerle modificaciones. Y bueno, esta es la última etapa de lo que es el proceso de atención nutricional y como decía Flavia, es volver a comenzar y el proceso, como todo proceso, tiene esas etapas en las que volvemos a empezar y continuar. Es como un proceso continuo que vamos pasando por las diferentes etapas. Y bueno, con esta es la última diapositiva con la que terminamos la presentación. Les agradecemos por habernos escuchado y todas las dudas que puedan haber surgido de la presentación tanto de Flavia como de mi parte, pueden plantearlas en el foro, todas las consultas que quieran hacernos de algunos aspectos que no hayan quedado claros o que quieran consultar, estamos dispuestas para en el foro a contestar todas las dudas que tengan. Bueno, muchas gracias.